Gracias, muchísimas gracias por continuar con su telediario 1+1. Hoy tenemos el set aquí del estudio de Teleantillas. Como me gusta. Lleno de mujeres. Me encanta. Además de Millicent, tenemos dos invitadas distinguidas. Se trata de Fátima Lorenzo, que es la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, y una investigadora, abogada, que también acaba de hacer o de dirigir una investigación auspiciada por Participación Ciudadana. Se trata de Patricia Santana. Nina de San Cristóbal. Sí. Sí. Ay. Para yo era hija de un amigo mío. Así es este país. Así es este país. Bueno, bienvenidas. Gracias. Cuéntenos, díganme de qué se trata. La investigación tengo entendido que es de la ley 169-14. Ajá. Sí. ¿Y qué fue lo que hicieron? Primero decir que Participación Ciudadana, dentro de lo que es su estrategia de trabajo, de defensa de los derechos humanos, ha estado dándole seguimiento a la implementación de la ley 169-14, que fue la ley que fue evacuada luego para mitigar el impacto de la sentencia 168-13, que dejó sin del Tribunal Constitucional, que retroactivamente dejó prácticamente sin nacionalidad una gran cantidad de personas, y muchos nacidos aquí, dominicanos y dominicanas nacidos en República Dominicana. Esta ley, que fue evacuada en el 2014, 9 años han pasado, y hemos identificado una cantidad de dificultades y de problemáticas y de obstáculos que vienen teniendo las personas que se han, digamos, acogido a lo que esta ley plantea, y que nosotros consideramos que es necesario que las autoridades presten atención a esta gran población que tienen un instrumento legal para lograr de nuevo la nacionalidad que ya muchos tenían. Bueno, estamos hablando de ese proceso, porque hay que recordárselo a mucha gente que todavía lo ignora, de ese proceso mediante el cual, de un solo plumazo, se despojó de nombre y de nacionalidad a decenas de miles de jóvenes, adolescentes, que nacieron en la República Dominicana, se crearon en la República Dominicana, pero son descendientes de haitianos, porque fue básicamente a esa población la que afectó. Sí. Entonces se hizo una ley después de mucha lucha y de mucha campaña nacional e internacional, que obligó al Estado a tratar de restaurar el gravísimo error que se había cometido. ¿Qué tal los hallazgos de... Mire qué bueno que usted hace énfasis en eso, en que la ley 169-14 es producto de un consenso que tuvo el país con grupos políticos, con grupos de la sociedad civil, con intervención y participación también de organizaciones nacionales e internacionales, con el objetivo de mitigar los efectos de esa sentencia 168. Más que un consenso, una negociación. Un consenso, una porque negociación. Porque inclusive hubo gente que no estaba de acuerdo. Pero independientemente de que estemos de acuerdo o no, se agotaron los procedimientos constitucionales dispuestos en la propia Constitución para aprobar una ley de esa naturaleza, que fue acordada y fue producto de ese consenso en el Congreso Nacional. Entonces, esta ley es la solución propuesta por el Estado Dominicano al problema de la desnacionalización de cientos de miles de personas, como usted acaba de indicar, y de varias generaciones, porque es retroactiva hacia el 2029. Entre los hallazgos más importantes que nosotros hemos denunciado en este informe preliminar, porque es importante destacar que el informe ha sido dividido en dos fases. Una primera fase donde nosotros hemos recogido la información en base a la ley, a la normativa vigente, a las estadísticas que el mismo Estado ha suministrado sobre cómo va la implementación de esta ley. Y en base a esto, pues entonces hemos hecho esta primera fase, que consiste básicamente en decirle al Estado, esto es lo propuesto, esto es lo que se ha hecho hasta el momento, ¿qué está pasando? ¿Por qué no seguimos avanzando? Y pues logramos rescatar elementos muy importantes en esta primera fase que nos permiten hacer denuncias de cuáles son los problemas
principales por los cuales no se ha logrado la implementación completa. Hay una segunda fase que inmediatamente se hizo la publicación del informe, comenzamos ya a trabajar, que es yéndonos directamente a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con las personas el tema y que están ayudando a las personas a obtener su documentación, y acercarnos también a personas que directamente han sido afectadas por la sentencia y que están intentando resolver su situación de desnacionalización. Y ya estamos, de hecho, ya incluso hemos logrado recoger algunos Patricia, datos. antes de seguir ahondando en esa segunda fase, sería interesante que compartieran en esta fase preliminar, claro, cuáles han sido esos obstáculos que ustedes han podido identificar, que han encontrado estas personas. Mire, es importante decir que la ley, en primer lugar, recoge, trata de resolver la situación de desnacionalización provocada a dos grupos de personas. A y B. A y B, el grupo A y el grupo B. El grupo A se refiere a personas nacidas en el territorio nacional entre 1929 y el 2007 que tienen documentos y evidencia de que fueron registrados en el registro civil. Fueron inscritos en el Y para este grupo, la ley pues establecía que el procedimiento era gratuito, libre de trámites burocráticos, y la Junta simplemente debía homologar la documentación que fuera presentada para aprobar la existencia de este registro. ¿Qué ha pasado? Además, se había ordenado hacer una auditoría que, de conformidad con las informaciones que recibimos de la Junta Central Electoral, ya se completó, y se supone que según esa auditoría estaríamos hablando de aproximadamente 61,000 personas que están asentadas en el registro civil ordinario. De estas 61,000 personas, de acuerdo a las estadísticas, tanto las publicadas como la información que nos fue suministrada por la propia Junta en entrevistas, aunque no nos han dado los datos oficiales, aproximadamente 26,000 personas han logrado obtener sus documentos nacionales. Es decir, que restan 35,000 personas a la fecha, a pesar de que hace 8 años que se dictó la ley, 35,000 personas. Por muchísimas razones. El argumento principal desde la Junta Central Electoral ha sido que las actas están ahí, que están esperando que los titulares la vayan a recoger. Sin embargo, ¿tienen certeza eso? Algunos bueno, al parecer, entre los obstáculos que han encontrado las personas que van con su documentación, es que llegan allá y encuentran muchísimas trabas para acceder a estas. Esto evidentemente que es algo sobre lo cual vamos a abundar en la segunda fase, pero es una realidad que están esas actas ahí y que no se le han entregado a sus titulares. Hay un problema en el sentido de que hay estadísticas y hay cruces de informaciones que no se han hecho desde la Junta que permitan tener claramente cuál es la realidad de la cantidad de personas, porque hay personas que la Junta está basando esa auditoría esa información en las auditorías de sus libros, pero hay personas que tienen su documentación que a lo mejor aparecen en otros libros, y sobre eso también al final sería bueno que conversáramos, porque hay un grupo B2 al que hemos llamado. Pero vamos a ver el B1. Que son parte del terminemos B1. Con el B1, Patricia. Vamos a ver. Pero vamos a terminar con el B1. Sí. Sabemos que hay un B2. El B1 dice que hay una cantidad, más de la mitad de la gente no procuró, pero tal vez esa parte de la mitad ciertamente no le ha interesado por las condiciones socioeconómicas en que se encuentran y por su propia cultura, porque hay viejitos, hay ancianitos que trabajaron que llegaron casi 50 años, claro, y no tienen documentación. Pero claro, yo no pienso que sea necesariamente por falta de interés, independientemente de que se pueda ser una razón, pero también está el obstáculo de la falta de información adecuada, el obstáculo, el temor de que este sea una estrategia para deportar. Pero hay muchos que saben que no, y Jesús Núñez lo ha demostrado, y el movimiento de los cañeros, de que ellos salen, se arriesgan, pelean, aun cuando no tienen la documentación adecuada. Pero
en esto no juega un papel importante la negligencia de las propias organizaciones de la sociedad civil que tienen décadas trabajando con la población de inmigrantes, en ayudarlo, en informarlo, en guiarlo, en ver cuáles son las 35.000 actas. Es importante decir que estamos hablando de dominicanos y dominicanas. Aquí la ley 169-14 fue diseñada para restablecer la nacionalidad a dominicanos y dominicanas. Y desde la sociedad civil, lo que hemos podido ver hasta el momento, y nosotros como Participación Ciudadana, es precisamente un interés en resolver la problemática. Lo que pasa es que los obstáculos con los que se encuentran... Yo cuestiono un poco, porque déjenme decirle. Pero se ha hecho mucho trabajo desde las organizaciones. Y yo quisiera voltear también, porque a eso que dice Alberto, y la debida diligencia administrativa que tienen que hacer los organismos del Estado también. Hay muchos obstáculos. Ustedes vieron las filas, gente que iba 1, 2, 3, 4, ya no podía más porque son personas que tienen una condición económica que no le permite. Y a veces hasta de movilidad. Y de movilidad, no tienen recursos. O sea, no ha habido crear condiciones para que... Ha habido falta de condiciones. No ha habido el suficiente esfuerzo, la suficiente información para que esta situación se resuelva. Y esa es una de las cosas que nosotros queremos llamar la atención. No hay duda, pero lo que más buscaron sus documentos fueron las personas más jóvenes. Sí. Claro. Los hijos de dominicanos, los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. Claro. Porque tienen más habilidad, entre ellos había gente que tenía pasaporte. Pero la mayoría, lo dejaron sin nada. Es importante decir que la mayoría de las personas que han logrado tener acceso a la documentación ha sido precisamente con ayuda de las organizaciones de la sociedad civil que han hecho el esfuerzo. Pero me sorprende el número tan alto. ¿Qué otro obstáculo importante ha encontrado el grupo A para que luego entonces pasemos al grupo B? Tenemos, por ejemplo, mira, fíjate que de esas personas, al no haber un cruce de información, un ejemplo es que hay personas que probablemente hayan fallecido ya del grupo A. Entonces, el obstáculo que han encontrado los descendientes de esa persona, que también son, que le corresponde por el jus soli y por jus sanguini, la era lo que predominaba en la Constitución antes del 2010. Exactamente. Las barreras del idioma también, porque la ley 169 habla de que se hicieran campañas en diferentes idiomas y no tenemos evidencia de que eso se haya hecho tampoco. La falta de capacitación del personal y capacitación centrada en sensibilidad y concientización en derechos humanos con relación al trato que deben darle a esta persona que esta población en su mayoría pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad muy difícil. Pero el problema principal está en el grupo B, ¿verdad? En el grupo B tenemos, claro, hay un gran problema porque precisamente por muchas de esas barreras a las que hemos hecho referencia, muchas personas no acudieron dentro del plazo, que era un plazo muy corto, 180 días. para registrarse. Y estamos hablando de personas que, habiendo nacido en la República Dominicana, no se registraron en el registro civil. Es importante señalar que en República Dominicana... Aclara qué es lo que es el grupo B. El grupo B es el grupo de las personas nacidas en la República Dominicana, de padres y madres de situación irregular, que no fueron inscritas en ninguno de los libros del registro civil. Y que no habían sido inscritas antes, no tenían documentación antes de que se promulgara la ley. Exacto. Exactamente. Entonces y ahí hay mucha gente. Estas personas ¿Qué cantidad de personas identificaron en el grupo B, Patricia? Mira, en el grupo B, de las personas que fueron a registrarse, porque se dividía en fases, un plazo para registrarse, un plazo para acogerse al Plan Nacional de Regularización, y a partir de ahí, en donde se les emitía una residencia permanente, contaban con 2 años, pasados los cuales tienen el derecho a solicitar la naturalización por la vía ordinaria. O sea, son 3 fases. De este grupo, luego de la depuración que hizo el Ministerio de Interior y Policía, que es el órgano encargado de ejecutar esa parte de la ley, aproximadamente 7.159 personas entraron a ese grupo. De estas personas... ¿Y la población
completa, ¿en cuánto se estimaba? Bueno, la población de descendientes, y hay que ser claro, el 88%, 87% de las personas en esta situación que fueron afectadas por la sentencia 168-13 son de nacionalidad, o de ascendencia, de ascendencia haitiana. Es decir, que vamos a hablar claramente de que esta es la población que ha sido más afectada. Claro que sí. ¿Y no se tienen estimaciones? Entonces, hay estimaciones en base a la encuesta ENI 2017, que fue la última que se hizo. Hay estimaciones de aproximadamente de 135.000, 155.000 personas afectadas directamente por la sentencia. Esas son en su inmensa mayoría jóvenes. En su inmensa y adolescentes. Sí, claro, porque estamos hablando de descendientes. Sí. Sin embargo, bueno, la encuesta es bien interesante porque trata de recoger toda esta información. Sin embargo, solo 8.000 y tantas fueron al registro, fueron depuradas y quedaron 7.159 personas. De estas personas, 1.800... Así que los 7.000 de que se hablaba no fueron regularizados. Eso se acogieron. Ellos fueron y se registraron. De estas personas, 1.835 personas solicitaron la naturalización para poder... Y lo lograron. No. Hasta el momento, nadie del Grupo B ha recuperado... Nadie del Grupo B lo ha logrado. Nadie del Grupo B ha recuperado su nacionalidad, porque solicitaron la naturalización. Está feo ese tema. El presidente Danilo Medina en el 2020 dictó un decreto en donde... le otorga la nacionalidad por naturalización ordinaria a 749 personas, de las cuales todas eran en ese momento niños, niñas y adolescentes del Grupo B. Y luego el presidente Abinader dicta en el 2021 otro decreto en donde le reconoce la nacionalidad por naturalización a 50 personas. Es decir, hay 799 personas con decreto de naturalización a la fecha. Sin embargo, el Ministerio de Interior y Policía no los ha juramentado. La ley de naturalización establece en su artículo 2, párrafo 2, que tan pronto tienen la nacionalidad, porque a eso iba. La ley dice, tan pronto se emite decreto y se publica en la Gaceta Oficial, ya la persona está investigada de la nacionalidad. Patricia y Fátima, el tiempo se acabó, pero yo quisiera que ustedes aprovecharan en estos últimos minutos para contarnos un poco cuál es la demanda principal que tienen con estos datos preliminares, tomando en cuenta que estamos hablando de procesos que se iniciaron en gestiones anteriores, en otra gestión de Interior y Policía, en otra gestión de la Junta. Hay autoridades nuevas. Entonces, ¿qué le demandan a esas autoridades para solucionar esta situación de estas personas? Claro, mira, nosotros estamos solicitando la creación de una mesa técnica donde estén las instituciones responsables, la Junta Central Electoral, el Ministerio de Interior y Policía, donde haya una representación de organismos internacionales, donde esté organizaciones de la sociedad civil, que esté coordinada por el Instituto Nacional de Migración. Hay que sentarse a ver cuáles son los problemas y las dificultades por los cuales esta ley no ha podido cumplir con el objetivo con el cual fue creada. Porque realmente la mayoría de las personas todavía tienen dificultades, y más en esta situación actual en la que estamos, donde si tú, muchas veces teniendo un papel, una cédula, se lo llevan. Entonces hay una cantidad, cientos de miles de personas que están en una situación de mucha dificultad, pero que además no han podido inscribirse en universidades, no han podido sacar una cédula, no pueden tener, conseguir trabajo, no pueden conseguir trabajo, o sea, tienen sus vidas suspendidas de alguna manera. Y no es un grupo... ¿Y cómo se explica, Fátima, que si tiene una situación tan grave como esa, aquí hay más de 60 instituciones que trabajan el tema, a nivel comunitario, a nivel social, no hay manifestaciones de protesta, de reclamo de esto? Es que las organizaciones, vuelvo, insisto, intentan visibilizarlo, pero han sido neutralizadas, han sido invisibilizadas. Uno de los principales obstáculos, y no podemos ir sin decir eso, que presenta el Grupo B, es que la unidad creada por el decreto de aplicación, reglamento de aplicación de la ley, para trabajar
los expedientes de ese grupo fue cerrada como consecuencia de la COVID en el 2020 y no la ha vuelto a abrir el Ministerio del Interior por ciento. Entonces las personas del grupo B que tienen derecho ya a acceder a la naturalización no han podido hacerlo porque la unidad está cerrada. Y la ley es súper importante porque les da unos beneficios de flexibilidad y gratuidad que los procedimientos ordinarios no dan. Y es muy importante que esta unidad se abra y se aplique de conformidad con lo que establece la ley. Ya. Este problema se conjuga con otro de tamaño igual o mayor, que es el tema de los inmigrantes haitianos que residen aquí en República Dominicana y que trabajan aquí en República Dominicana. En aquel proceso de regularización, como se le habló, se inscribieron casi 160,000 personas, pero la inmensa mayoría de ellos tampoco tienen un documento que le acredite como residente en la República Dominicana, y esa proporción es muy inferior a la cantidad de haitianos, de obreros, de trabajadores, de inmigrantes que existen en la República Dominicana. Es un asunto gordo. Sí. Hay un problema grande también con las personas beneficiarias del grupo de la ley 169-14, y es que se les emiten documentos por 2 años de validez o 1 año de validez. Como si fueran extranjeros. Y como no han podido regularizar su situación y obtener sus documentos nacionales, esos documentos se están venciendo, hay muchos vencidos, hay muchos que están por vencer, y este grupo está sujeto, puede ser objeto de esos procesos son unas redadas, ¿verdad? Los operativos migratorios, porque tienen su documento vencido porque no tienen a dónde acudir, no hay información al respecto. Ahora lo vimos. Y estamos hablando de dominicanos y dominicanas. Senadora, una prominente senadora, tenía unos cuantos empleados en esas condiciones, no les renovaban los documentos. Y cuando intenta renovarlo a tiempo, el proceso es larguísimo. Entonces, la verdad es que es una problemática. Y me imagino que también con el contexto, porque hay vemos tema adicional. En este contexto tan difícil que tenemos. Hay un tema adicional, distinguidas damas, que yo veo así desde lejos, desde aquí, desde cuartito con aire frío, y es que el movimiento social que logró revertir la sentencia del Tribunal Constitucional y que logró que se hiciera la ley. No existe. Desapareció. Y que todas las ONG volvieron a posición anterior. Y escúcheme que insista mucho en esto, porque si el movimiento reconocido no se crea y el movimiento de los cañeros no se crea al margen de las ONG, aquí no tuviéramos esa ley. Aquí se queda todo igual. Tuvo que surgir un movimiento nuevo de los afectados directamente, ¿verdad? Que saliera a la calle, que viniera a la capital, que fuera al Palacio Nacional, que fuera a la Junta Internacional, a hacer vigilias casi permanentes. Porque este es un tema que no goza de mucho apoyo de prensa, ni de muchos sectores, y si ese movimiento no hace eso, mira. Por eso estamos y ahora estamos en un conservadurismo muy grande, y un movimiento de esa área que yo no lo veo. Tal vez ustedes lo ven, porque ustedes están más... Pues eso es lo que está tratando de hacer, participación ciudadana, visibilizar el problema que no ha sido revertido. O sea, porque la ley 169 mitiga los efectos de la sentencia 168-13, pero no ha sido revertido. Pero la ley fue positiva en ese momento, porque por lo menos se logró algo. Y ya te digo, no fue consenso, fue negociación. Fue negociación de los sectores en las calles con el gobierno y de la presión. Si no, nada, olvídate eso de los consensos. Pónganle comillas. Fue lucha social que obligó al Estado a tener que tomar algo. Como usted dice, no es algo. Alguna concesión. Pero si esa es la solución que dio el Estado, vamos a cumplir. Hay que cumplirla. Por eso es que los movimientos no pueden disolverse, tienen que seguir hasta lograr sus objetivos. Hasta que lograr sus objetivos. Señoras y señores, nos acabó el tiempo, lamentablemente. Pero es interesante conversar con ustedes. Y qué bueno tener estos datos a mano, muy interesantes. Fátima, Patricia, este paso de ustedes, úsenlo cuantas veces quieran. Gracias. Y cuando regresemos, Altagracia Paulino estará aquí, otra mujer, para hablarnos del tema de